El día de hoy vamos a discutir la prueba de enfilado dentario o prueba en cera y haremos una breve revisión teórica sobre la secuencia clínica para la prueba del enfilado dentario, clave en la rehabilitación de pacientes con prótesis total mucosoportada. Durante la prueba de enfilado verificaremos lo siguiente. Primero, veremos la estética, la fonética, revisaremos la posición correcta del plano de oclusión, rectificamos los registros obtenidos durante la relación intermaxilar y por último comprobamos que tengamos el esquema de oclusión que se le indicó al técnico para el enfilado de los dientes. Antes de, es importante tener claro que la dentadura se debe de revisar y que debe de esta adecuarse a las normas técnicas ideales en su confección. Y vamos ahora a ver brevemente de qué se trata todo esto. La prueba con dientes inicia con la estética, con la prueba estética de cómo se ve el paciente con las dentaduras en cera colocadas en boca. Debemos recordar siempre al paciente antes de la prueba que los dientes están enfilados en cera y que si muerde con mucha fuerza, pues puede mover los dientes de su sitio y arruinar ese enfilado dentario que ustedes tienen en mano. Pero cuando hablamos específicamente de estética es ver si se logra una recuperación de las proporciones anatómicas del tercio inferior de la cara con respecto a los dos tercios superiores, visto de frente y de lado, es decir, en el plano frontal y sagital. Para ello, necesitamos la aprobación del paciente y, de ser posible, de un eventual acompañante. Cuando hablamos de estética, específicamente nos vamos a referir a aquellas características o líneas de referencia que se registraron en la prueba de registro, perdón, la prueba de relación intermaxilar. Y vamos a ver que hay una coincidencia de la línea media con la línea media dental, la coincidencia de los caninos con el ala de la nariz, que se observe al menos de 0 a 2 milímetros los dientes superiores con respecto al labio superior en posición de reposo. Es decir, que estéticamente esta se ve agradable, armónica con la cara del paciente. Vamos a ver entonces que lo primero que estéticamente va a tener cambio en la zona de influencia protésica es el soporte labial. Y tenemos que procurar que el ángulo nasolabial sea de aproximadamente 90 grados. Y si esto no se cumple, vamos a tener insuficiente soporte labial y el verbellón del labio se va a ver reducido. Como pueden observar en las imágenes, aquí el ángulo o se queda muy por debajo o sobrepasa los 90 grados y hace entonces que el labio se vea colapsado o muy abultado, llevando así a una apariencia estética poco armoniosa. También debemos de verificar que la línea o curva de la sonrisa siga una línea que dibuja el labio inferior. Es decir, cuando el paciente sonríe, ha de existir un paralelismo entre los bordes incisales anteriores y el labio inferior, para que así nosotros podamos obtener una sonrisa que sea como la que señala la flecha en la imagen. Además, también es importante señalizar o definir que el corredor bucal esté bien determinado. Si observan las dos imágenes a la derecha de su pantalla, vemos un corredor bucal ideal, donde se deja un espacio en forma de triángulo, siendo la base la cara vestibular de los dientes superiores y como vértice en la comisura labial, un espacio oscuro que permite entonces que la sonrisa se vea más armoniosa y que los dientes no ocupen todo el espacio, dando la apariencia de que el paciente tiene más dientes de la cuenta. Entonces, el corredor bucal es clave para obtener esta característica. En caso de que no se logre, pues simple y llanamente se vuelven a colocar los dientes posteriores superiores más hacia el centro de la cresta del reborde para lograr este efecto. También, entonces, es importante verificar los cuellos dentarios. Al sonreír, el borde inferior del labio superior debe de relacionarse con el cuello de los dientes anterosuperiores.
Lo normal es que no se vea encía. Y nosotros tenemos que recordar que en el desdentado total la encía es de acrílico rosado. Y cuando el paciente sonríe, si este se observa, va a delatar la presencia de algo artificial. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que jugar con la posición del diente para que la sonrisa siempre coincida con los cuellos dentarios. Otro aspecto importante que le había mencionado antes, pero aquí se lo recalco, es la línea media. La línea media dental debe de corresponderse con la línea media facial. Y puede haber un desvío de 1 milímetro a la derecha o a la izquierda para parecer más natural. Pero si es más de ahí, el cerebro inmediatamente va a notar la simetría y va a parecer que el paciente tiene la cara torcida. Otro aspecto importantísimo también con respecto a la estética es el espacio lingual en inferior. El espacio lingual en la dentadura inferior es un espacio que se realiza tirando una línea imaginaria que va de distal al canino a la papila retromolar. Cuando el paciente abre un poco la boca, va a pedírsele que se protruya la lengua entre las arcadas, o sea, que saque la lengua un poquito y la prótesis inferior no debe de desplazarse. En ese caso, si no existe este espacio, debemos de rebajar el exceso de cera que se encuentra en la zona hasta que logremos que el paciente saque la lengua y que no se observe esta decolocación o desplazamiento de la dentadura. Otro aspecto importante en la encía, tanto superior o inferior, es que tenga una ligera convexidad. El contorno de la encía vestibular protética debe de ser convexa, como se muestra en la figura A. Si es cóncava, como la figura B, los detritos de alimentos se van a confinar en la zona vestibular, dado que la lengua no alcanza esa zona para realizar la autolimpieza. Y esto entonces provocará que la dentadura se contamine en exceso con bacterias, biofilm y hongos que van a causar después lesiones en la mucosa del paciente. La segunda etapa, después que la parte estética está concluida, vamos a la fonética. La fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje, los cuales se llaman fonemas. Vamos a tener diversos fonemas que se van a necesitar los dientes y los labios para poder producirlos de manera eficaz. Esto es importantísimo, porque en la realización de la prótesis, sobre todo en el sector anterior, nos compete a nosotros devolver una fonética adecuada y correcta para que las funciones se desenvuelvan al completo. Entonces, los fonemas que más utilizamos van a clasificarse en fonemas labiodentales y fonemas interdentales o dentales. Entonces, esos fonemas labiodentales van a servir para la pronunciación de sonidos entre los labios y dientes, es decir, que hay un contacto entre ellos. Los interdentales y dentales implica la colocación de la lengua entre los dientes. La correcta posición del borde incisal de los dientes anteriores es crucial, porque esta está relacionada con la inclinación del diente anterior y el largo del mismo, es decir, qué tan abajo o arriba nosotros lo mandamos a ubicar. También influye el contorno vestibular, el soporte labial que se logra, la producción o la ejecución de una buena guía anterior, un contorno lingual adecuado y que la exposición dentaria oscile con relación al labio entre 0 y 2 milímetros. Es decir, nosotros tenemos esos espacios para rejugar y lograr una fonética adecuada. Entonces, nosotros clínicamente nos vamos a dar cuenta que hay algún problema cuando ponemos al paciente a emitir fonemas. Por ejemplo, la pronunciación del sonido E me va a ayudar a calcular la longitud de los incisivos. El sonido F o B es un fonema de gran ayuda también para calcular la longitud de los incisivos, pero además de la longitud, el perfil de los mismos. Si están muy palatinizados o vestibularizados, el sonido F o B no sonará correcto y se va a sentir un pequeño ceseo. El fonema N sirve para calcular la dimensión vertical. Es decir, si hay aumento de dimensión vertical, el paciente se le hará difícil pronunciar el fonema N. Al igual que también sirve para la longitud de los incisivos. El sonido S es de importancia para valorar la posición del diente y también la dimensión vertical. Los dientes durante la pronunciación del fonema S nunca deben de estar en contacto. Si están en contacto, sonaría esh, esh. La pronunciación de los sonidos E, F, V, M y S son de gran ayuda
para identificar los parámetros funcionales y también estéticos y dar mejor forma a la rehabilitación en el sector anterior. También podemos tener que por la forma en que se enfilaron los dientes tengamos sonidos extraños, como por ejemplo cuando tenemos un overjet excesivo, produce ceseo. También vamos a tener ceseo cuando el arco está demasiado amplio con respecto al reborde. Fíjense en la mano derecha, cuando también tenemos un grosor excesivo en el paladar, vamos a tener un contacto de la lengua cuando se pronuncia el sonido S y produce ceseo. Fíjense aquí como les marco en rojo la zona que debe de estar a un grosor mínimo de 2 milímetros. También la oclusión es la parte ya clave y fundamental, pues la que nos va a permitir a nosotros garantizar una correcta masticación y estabilidad de la prótesis durante el uso. Cuando el paciente sonríe nos va a permitir evaluar el plano de oclusión y también debemos de verificar si existe el paralelismo con el macizo craneofacial utilizando como referencia el plano de Camper y la línea bipupilar, esto con la ayuda del plano de Fox, colocando el plano sobre las caras oclusales y vestibulares de los dientes artificiales del enfilado superior. También la relación intermaxilar aquí es el momento de comprobarla. Y tenemos que verificar que exista una proporción en altura entre los 3 tercios faciales. Tomamos como referencia el tercio inferior, que es el sector que va desde la base nasal hasta el borde del mentón, que debe de ser proporcional a los 2 tercios superiores de la cara. Cuando el paciente esté en reposo y con el plano mandibular paralelo al piso, debe de existir un espacio entre 2 a 4 milímetros, que corresponde al espacio libre interoclusal, entre las cúspides de la prótesis, logrando que el paciente alcance una posición denominada postural de reposo o posición de reposo. Esto de comprobación de la relación lo hacemos midiendo los tercios faciales con ayuda de un medidor de Willis, un pie de rey o, en su defecto, una regla. Cuando tenemos problemas de oclusión o de registro de oclusión en relación céntrica, aquí la cosa se pone un poco compleja. Vamos a ver esto cuando no tengamos un engranaje cúspide fosa o también se observe una mordida abierta anterior, es decir, que hay signos claves que nos indican que hay un aumento de dimensión vertical. Entonces, también vamos a tener que controlar la oclusión en relación céntrica cuando vemos que el paciente tiene o verificamos 2 registros de oclusión, es decir, que el paciente no me muerde de la misma manera siempre. Si el problema no se resuelve de manera fácil, es decir, moviendo algún diente que tengamos un contacto prematuro, tendremos que tomar un nuevo registro de oclusión excéntrica y esto se hace de la siguiente manera. Vamos a quitar los dientes posteriores de una de las prótesis, es decir, en la superior o en la inferior, teniendo en cuenta que técnicamente observemos que los dientes están bien enfilados. Vamos a ir quitando del segundo molar hacia adelante y agregamos un rodete en cera en lugar de los dientes. Calentamos la espátula de cera con el mechero, fundimos la cera en el rodete, colocamos la prótesis en boca y pedimos al paciente que se toque con la punta de la lengua el paladar. Y en ese momento se le indica morder en el registro de cera hasta que hagan contacto los dientes anteriores. Así logramos recuperar la dimensión vertical oclusiva ideal y es bueno que el paciente tenga un espejo de frente y observe y para que controle la mordida. También, entonces, por último, si no tenemos problema de registro de oclusión, no hay problema de dimensión vertical, la estética y la fonética están adecuadas, vamos a verificar los contactos oclusados. Vamos a verificar, entonces, con la ayuda de papel de articular, los contactos, de acuerdo a un esquema de oclusión preestablecido previo al montaje. Los esquemas de oclusión, como en este caso es el esquema de oclusión no balanceada, tenemos balance únicamente en relación céntrica, más no en posiciones mandibulares excéntricas. En este esquema oclusal, los dientes que se utilizan no son anatómicos o monoplanos, los cuales son montados en un plano oclusal llano, estando paralelos al reborde maxilar inferior. Están indicados en pacientes
bruxómanos con poco espacio intermaxilar, en mordida cruzada, con rebordes en reabsorción severa, cuando hay dificultad de toma del registro excéntrica, pacientes con clase 2 y clase 3 de Angle, prótesis totales inmediatas, pacientes con Parkinson o pacientes que han sufrido una mandibulectomía. En cambio, están contraindicados en altura de reborde alveolar conservada, tonicidad muscular conservada, paciente portador de prótesis total con dientes poliplanos y pacientes con clase 1 de Angle. Las ventajas es que da facilidad al momento del montaje, ausencia de componentes laterales, requieren menos ajustes oclusales, buen confort, previene la reabsorción del reborde y es de confección sencilla. En cambio, brindan poca estética, una sensación de barbilla prominente, poca eficacia masticatoria, no hay relación fosa cúspide y nos da un esquema de oclusión simple, o sea, una apertura y cierre prácticamente en bisagra. Tenemos entonces, por otra parte, el esquema de oclusión balanceada, que es el esquema ideal que nosotros buscamos para nuestros pacientes. En el esquema de oclusión balanceada vamos a usar dientes poliplanos, idealmente con una angulación de 10 grados. Se indica en pacientes totalmente déntulos para prótesis sobre dentadura, pacientes con rebordes alveolares altos, pacientes con arco tipo 1 y también rebordes fluctuantes y firmes. Se contraindica en pacientes con rebordes alveolares bajos, con relación de arcadas clase 2 y 3 de Angle, rebordes flácidos, pacientes con difícil registro preciso de la relación céntrica y presencia de grandes distancias entre los rebordes alveolares. Da la ventaja que las cúspides actúan como guía mandibular, llevándola siempre a una relación máximo mandibular repetible. Da más estabilidad a la prótesis, provee buena eficiencia masticatoria, mejor facilidad para el lenguaje, da una apariencia estética agradable, hay mejor penetración del bolo alimenticio y nos brinda contactos estables y simultáneos. En cambio, como desventaja, puede mostrar aparición de discrepancias oclusales difíciles de ajustar debido a reabsorción alveolar. Se requiere la presencia de bases estables y relaciones intermaxilares precisas. Hay mayor estrés horizontal y la oclusión balanceada anatómica requiere más tiempo y son de larga duración. Entonces, les voy a mostrar unos casos hechos allá por compañeros de ustedes durante la prueba con dientes, es decir, errores y cómo fueron corregidos. En la pantalla vemos un paciente masculino portador de prótesis total superior e inferior que va a ser atendido para hacer la prueba de encerado. Se observa en la fotografía el paciente en posición de reposo a fin de determinar dimensión vertical en reposo y las dentaduras enfiladas en la mano izquierda de la pantalla. Observamos que las dentaduras se observan armónicas, con los parámetros estéticos y funcionales ideales, buen contorno gingival. En el modelo se observan que están enfiladas en el centro de la cresta del reborde, tanto superior como inferior. También observamos que tenemos unos buenos rebordes, unos rebordes de buen tamaño, coincidencia de línea media, clase 1 canina, buen resalte y sobrepase, relación molar clase 1, hay curva de compensación. Aquí la alumna procede a llevar a boca la dentadura, coloca la dentadura en sitio y presiona para eliminar el aire y que se dé el fenómeno de ventosa. Ahí vemos que hay una recuperación inmediata del soporte labial, mas no es suficiente, pues todavía se observa colapso del reborde. Pasamos entonces a la colocación de la dentadura inferior. Se lleva a boca, se le pide al paciente que cierre. Observamos que la dimensión vertical está correcta, pero que el paciente inmediatamente se queja de que la dentadura no se mantiene en su sitio. Además de esto, cuando el paciente sonríe, se va a observar un colapso del plano.
Comprobamos el paralelismo del plano utilizando el plano de Fox, verificando paralelismo entre la línea bipupilar y de Camper. Míreme a mí, señor. Ahí estamos bien. Y aquí podemos observar clara y francamente que hay una desviación de línea media muy marcada, donde tenemos casi 4 milímetros hacia la izquierda la línea media dental con respecto a la línea media facial. Verificamos aquí el plano de Camper, el cual está paralelo. Maxilar superior con una sobreexposición en reposo de los bordes incisales, ya casi de 5 milímetros. A la sonrisa se observa demasiada cera. Y lo que hicimos fue eliminar todos los dientes superiores y repetir la relación intermaxilar cambiando un rodete en superior. Con ese rodete, pues tomamos de nuevo los registros anteriores, líneas de referencias, para que se pudiera realizar un nuevo montaje. Este caso fue un caso muy particular porque fue radical la solución. Bien. Ahí se observa bien, que no había coincidencia de la línea media y sin embargo de la inferior, pero sí de la superior como estaba marcada. Y miren aquí ya fuera de boca cómo nosotros logramos corregirlo. Este otro paciente a la prueba con dientes, estéticamente la dentadura bien, que inmediatamente se ve bien, pero cuando el paciente muerde, observábamos una mordida abierta anterior. Cuando verificamos, entonces observamos que la dentadura en el enfilado no respetó la curva de compensación. Y simple y llanamente lo que hicimos fue eliminar los molares superiores y colocamos en boca. Inmediatamente el paciente logró alcanzar oclusión céntrica. Fíjense que se mantiene una estética agradable, se mantiene una relación de la línea media facial con la dental ideal. Y este problema se pudo resolver de esta manera. Hay paralelismo del plano. Y eso que estaba así, corregimos aquí. Vemos que ahí no se observa curva de compensación alguna. Eliminamos y logramos una oclusión estable y factible. La prueba con dientes es muy importante porque nos permite a nosotros verificar en una etapa modificable el resultado final de nuestra rehabilitación con prótesis mucosoportada. Este caso, vemos que el paciente tiene una asimetría facial. Bien, miren un lado derecho, lado izquierdo. Y estos casos son muy comunes en el paciente adulto mayor, más en pacientes que han sobrevivido a algún tipo de accidente cardiovascular, un ACV o algún tipo de problema neurológico. El paciente, cuando se coloca la dentadura, pues la dentadura se observa dentro de los parámetros estéticos aceptables, hay una coincidencia de la línea media. Comprobamos el paralelismo del plano, pero si ustedes observan el labio, del lado izquierdo hay más exposición de dientes que del lado derecho. Pero eso no se debe al enfilado, sino que se debe a la desviación que tiene el paciente. Y tenemos que respetar entonces la ubicación ideal del plano de oclusión con respecto al macizo facial, aunque el paciente pues tenga algún tipo de desviación o parálisis o de asimetría facial.